Vamos a buscar Biblia, vamos a buscar algo para apuntar y vamos a buscar un bolígrafo que vamos a tener un alimento espiritual que nos va a traer nuestro hermano Daniel Cúcaro. Gracias por estar aquí, gracias por aceptar la invitación. Sabemos que es tarde en Argentina. Licenciado Daniel Vicente Cúcaro, originario de Argentina, está casado, licenciado en publicidad y analista en medios masivos de la comunicación social en la Universidad del Salvador. Bachiller superior en teología y en ciencias biológicas. Ha trabajado en diferentes radios y medios de comunicación, escrita en Buenos Aires. Ha sido profesor universitario de comunicaciones audiovisuales de la Universidad Palermo de Buenos Aires. Es fotógrafo semiprofesional, miembro de la National Geographic Society y es aficionado a la panteología y arqueología. Ecologista, atraído por el desarrollo de las energías alternativas. Director de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, conferente nacional e internacional dedicado a la proclamación de la verdad presente. ¡Wow! Tremendo, ¿eh? Todo lo que hemos leído. Y para la gloria de Dios, que el Señor es el que da todos los dones y los talentos. Gracias por estar aquí. Dios lo bendiga y adelante, el tiempo es suyo. Queremos recibir ese alimento espiritual. Muchas gracias, hermana. Muchas gracias, Ashley, también por esa hermosa canción, esas hermosas canciones. Todas me encantaron, tiene una hermosa voz y gracias por la invitación también. Quiero comenzar con una oración. Amado Padre Celestial, gracias por permitirnos estar conectados aquí en diferentes partes del mundo. Gracias por esta tecnología que hace posible este tipo de reuniones y predicaciones, pero queremos que seas tú el que esté aquí, como has estado siempre en nuestra vida, Señor, dirigiendo y ordenando todo para bien. Gracias, Padre, por este mensaje que nos has dejado, esta carta de amor a la Odisea, una iglesia que en este tiempo se está manifestando y que queremos comprender mejor. En el santo nombre de Jesús. Amén. Bueno, esta es una carta de amor. El mensaje a la Odisea que aparece en Apocalipsis capítulo 3 es un mensaje de amor. Dios de ninguna manera actúa de otra forma. Él dice, yo reprendo y castigo a los que amo, porque la reprensión y el castigo de Dios siempre va a ser muchísimo más suave, leve y menos dolorosa que cualquier otro castigo que venga de la mano de Satanás, ¿no? Eso lo entendió el rey David cuando Dios le dijo, ¿quieres estar en manos de tus enemigos o quieres que yo te castigue? Y David dijo, castígame tú, eres bueno, eres benevolente y sufriré menos en tus manos. Porque el rey David necesitaba aprender una lección. Y nosotros también, a través de las cartas a las distintas iglesias, necesitamos aprender una lección. La Biblia toda nos habla del amor de Dios. Todo es referido a su amor, para mostrarnos cuánto nos ama en cada una de las historias, en cada uno de los pasajes, en las parábolas, en la muerte de Jesús. Todo nos habla de un Dios amante. En la mención de la Odisea en Apocalipsis no es la primera que aparece en el Nuevo Testamento. En Colosenses, capítulo 4, versículo 15 y 16, el apóstol Pablo dice que él había escrito una carta a la Odisea, carta que se perdió, que no la tenemos. En el versículo 15 de Colosenses, capítulo 4, Pablo dice, saludad a los hermanos que están en la Odisea, a Ninfas y a la iglesia que está en su casa. Cuando esta carta haya sido leída entre vosotros, la carta a los colosenses, haced que también se lea en la iglesia de los laodicenses.
y que la de la Odisea la leáis también vosotros. Por lo tanto, sabemos que el mismo que había llevado esta carta a los colosenses, llevó también una carta a la Odisea. Lamentablemente esa carta se perdió. No sabemos qué es lo que le decía. Tal vez algunas de las cosas que decía estaban referidas a las características que aparecen en el capítulo 3 de Apocalipsis, al cual vamos a ir ahora. Capítulo 3 continúa con la secuencia del capítulo 2 de las otras 4 iglesias, que son Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, al principio del versículo 3, Sardis, Filadelfia y la Odisea. Yo creo que es una redundancia porque esto lo deben saber todos. Estas iglesias existían en la realidad. En la época de Juan, cuando Juan escribió esto, más o menos al finalizar el primer siglo de la era cristiana, estas iglesias existían, algunas de ellas habían sido fundadas por Pablo. No sabemos si la Odisea fue fundada por Pablo, sabemos que Colosas sí, y es probable que también haya fundado, o por la influencia de Pablo, o por Pablo mismo, la iglesia de la Odisea. No lo sabemos. Pero que Pablo la conocía, sí, sí. Y más o menos esa iglesia de la Odisea tendría unos 10 años de fundada en la época de Pablo, tal vez menos de 10 años. Y en la época de Juan tendría unos 40 años. La ciudad de la Odisea fue fundada 200 años antes de Cristo por el rey, un rey griego llamado Antíoco II. No confundir con Antíoco Epífanes IV, fue descendiente de Antíoco II. Estaba casado con una mujer llamada Laodice. Y en honor a su esposa, fundó esta ciudad. Esta ciudad, que pasó a llamarse la Odisea, en honor a Laodice, esta ciudad tenía algunas características que fue acentuando con el paso del tiempo. Comenzó siendo una pequeña ciudad rural en la cual se comercializaban cueros y algún tipo de telas más adelante, pero fue progresando por el comercio, se fue haciendo cada vez más rica. Finalmente, unas aguas termales que había en la ciudad, que llegaban hasta la ciudad, que permitían los baños termales, le dieron la característica de ser una ciudad tibia, porque las aguas que llegaban eran tibias, ¿no? No eran ni calientes ni frías. Eran tibias, eran agradables para un baño termal. Ustedes saben, la tibieza es muy linda. Cuando nos tenemos que levantar a la mañana, la cama está tibia y en los días de invierno se nos hace difícil levantarnos. Aquí en Argentina, especialmente en la zona donde yo vivo, el invierno es un poco duro. Hay a veces temperaturas bajo cero y hay que levantarse para iniciar las actividades y se hace difícil porque la cama está tibia. Con el correr del tiempo, resulta que el progreso de la ciudad de la Odisea la llevó a tener una universidad. Presten atención a las cosas que voy diciendo, son cosas históricas, pero todas tienen una razón de ser y todas apuntan a nuestra situación actual. Tenía una universidad que tenía una carrera de oftalmología, tal vez un poco precaria para aquellos tiempos, pero muy útil. Se había hecho famosa por unas gotas para los ojos que se producían allí y que eran muy requeridas en muchísimas otras partes,
Así que estaba floreciendo esa ciudad cuando la encontró el Evangelio. Ya decimos, a través de Pablo o algún discípulo de Pablo que acercó hasta allí el Evangelio. Esa ciudad había sufrido un terremoto muchos años antes de que hubiera cristianos en esa ciudad. El terremoto había destruido parte de la ciudad. Y entonces el gobierno de Roma se ofreció a ayudar en esa catástrofe. Y la Odisea dijo no. Nosotros podemos reconstruirnos a nosotros mismos. No querían la ayuda de Roma para no deberle nada a Roma. Así que con recursos propios se reconstruyeron después del terremoto. Eso los hizo sentirse muy orgullosos de su autosuficiencia. Ellos se pudieron reconstruir solos. Y ahora, en el siglo I, al final del siglo I, cuando ya está Juan cautivo en Patmos, que dicho sea de paso, la isla de Patmos queda muy cerca de todas estas iglesias que mencionamos. Las iglesias no están muy distantes unas de otras. Claro, hoy decimos no están muy distantes porque en automóvil se va muy rápido de una a otra. La Odisea está a 70 kilómetros de Filadelfia, por ejemplo, por decir algo. Está a 140 kilómetros de Éfeso, por dar otro dato. Hoy en día en una buena autopista eso se hace en minutos. 140 kilómetros es 1 hora y media. Pero en aquellos tiempos eso no era así. Eran horas y a veces días de caminar. Pero Patmos estaba muy cerca de esas iglesias. Y Dios le da este mensaje al apóstol Juan en referencia a las características de esas 7 iglesias que existían en ese tiempo. No eran iglesias proféticas. Las características eran reales. Y esto nos hace ver que esas características que se daban al mismo tiempo se siguieron dando al mismo tiempo a lo largo de toda la historia. Aunque la característica de esas iglesias también mostraban una característica generalizada del cristianismo. No sé si se entiende esto. A la vez que había 7 iglesias que tenían esas características, cada una de esas iglesias representa un periodo histórico en el cual la mayoría de la iglesia cristiana pasa a tener esas características. La mayoría, o digamos la dirigencia, la parte más importante del cristianismo pasa a tener esas características, ¿no? O sea, iglesias que fueron perseguidas, iglesias que tenían el primer amor, que eran fieles como Filadelfia, iglesias tibias como la Odisea, existían en ese momento. Hoy día, en el siglo XXI, hay iglesias que tienen esas características. En los distintos pueblos, en las distintas asociaciones, en las distintas uniones, en los distintos países, ustedes van a encontrar iglesias con hermanos fieles como la Odisea, como Filadelfia. Van a encontrar iglesias tibias y ricas y llenas de títulos universitarios como la Odisea. Van a encontrar iglesias como Sardis, se van a encontrar iglesias como Pérgamo, que han transado con el enemigo para tener mayor libertad. Por eso, cuando hablamos de la Odisea, la referimos a la situación general que tiene el cristianismo hoy en día, no la iglesia adventista exclusivamente. Todo el cristianismo está tibio, está lleno porque tiene paz y busca seguridad. Y en tiempos de paz y seguridad, el cristianismo
comienza a achatarse y a adormecerse. No creo que sea necesario que leamos toda la historia porque la conocemos. Pero en Mateo, capítulo 25, Jesús hace referencia a una situación laodicense que se daba en un casamiento. 10 jovencitas tenían que ir a iluminar el tramo final de la llegada del esposo para encontrarse con la esposa y realizar el casamiento. Las jovencitas se durmieron. ¿Por qué se durmieron? Porque la situación de ellas era de tibieza y comodidad. Tenían sueño, pero no estaban pasando frío. No tenían demasiado calor. En una situación de mucho calor uno no puede dormir. ¿Qué pasa en las noches de verano? Recién les decía que acá en Argentina, o donde yo vivo, en esta zona de Buenos Aires, hace frío en invierno y hace calor en verano. Y muchas veces el calor es tan grande que no se puede dormir si uno no tiene un ventilador o un aire acondicionado. El calor tan abrumador de la noche, especialmente en las ciudades. Yo vivo en el campo y acá en el campo la naturaleza, el pasto hace que se enfríe. A la noche abrimos las ventanas y por más que haga mucho calor siempre se puede dormir fresco. Pero en las ciudades el calor no desciende, la temperatura no desciende a la noche lo suficiente como para permitir descansar con tranquilidad. Entonces uno está incómodo. La situación de estas jovencitas era que no tenían tanto calor como para estar incómodas, que no tenían tanto frío para estar temblando y tampoco dormirse, sino que estaban en una situación de tibieza, de comodidad, y se durmieron. Y el problema de la Odisea es que se duerme. Y es difícil levantarla, despertarla a la Odisea. Y a veces para despertar a alguien no basta con decirle al oído, Juancito, ya es hora de levantarse. No, a veces no sirve eso. A veces hay que hablar más fuerte, a veces hay que gritar. Pero el que tiene que despertar y grita al dormido, no lo hace porque lo odie, sino porque esa persona va a llegar tarde a sus ocupaciones y va a ser peor. Va a perder el tren, por ejemplo, o va a perder el ómnibus, o va a llegar tarde, le van a poner alguna amonestación o tal vez hasta pierda el trabajo. Entonces, cuando alguien está demasiado dormido, necesita algo que lo despierte. Y la carta a la Odisea es un grito de amor de Dios para que se despierte. Como el clamor de medianoche despertó a las jovencitas que estaban durmiendo y cuyas lámparas comenzaron a apagarse. No era pecado estar dormido, no era pecado. No es pecado de la Odisea adormecerse esperando la venida de Cristo, porque el tiempo se ha alargado mucho, porque han pasado 2000 años. No es pecado. El pecado es tener poco aceite en las lámparas. El pecado es no despertarse y actuar en el momento en el que la voz, el clamor, dice, el esposo ya viene. Ese sí es el pecado. Fíjense ustedes que el esposo no le recriminó a las 5 que estaban despiertas, que tenían aceite en su lámpara y que iluminaron el camino cuando el esposo entró, les dijo, entren conmigo. Pero a las otras les dijo, no las conozco. Ustedes no hicieron la tarea. Su sueño era más profundo. Sus lámparas no tenían reserva de aceite. El momento actual de la historia es justamente en el que el clamor de medianoche se está haciendo escuchar. Algunos se sorprenderá tal vez diciendo, pero ¿por qué el hermano Cúcaro nos dice que la iglesia adventista no es la Odisea?
No, sí digo que también somos la Odisea. La diferencia es que estoy diciendo esto, también somos la Odisea, porque las otras iglesias también son la Odisea. Las otras iglesias cristianas, evangélicas, pentecostales, lo que sea, también son la Odisea. Por eso cuando suceden cosas en el mundo que sacuden al mundo, como hace 2 años, nos encuentra a todos dormidos. Hace unos años, acá en el pueblo queda 5 kilómetros de mi casa, mis hijos iban a la escuela primaria, a una escuela del pueblo, y un día, era el día de la educación o algo así, no recuerdo exactamente, pero había un acto en el cual los chicos de la escuela se reunían en la plaza principal, enfrente de la iglesia católica, y habían invitado a algunos oradores para que hablaran sobre educación. Y en esta oportunidad invitaron a 3 líderes religiosos. Como era enfrente de la iglesia católica, en la plaza principal del pueblo, todas las plazas, todos los pueblos fundados por los españoles tienen más o menos el mismo diseño, ¿no? Una plaza central, la iglesia, la municipalidad y el banco. Así son todos. Y resulta que el principal que tenía que hablar sobre educación era el cura del pueblo. Y después habían invitado a un pastor evangélico de una iglesia evangélica de acá del pueblo que tiene más de 100 años. Entonces el pastor de esa iglesia también iba a hablar. Y resulta que como uno de mis hijos iba a una de las escuelas que estaban ahí, las maestras me pidieron a mí si yo, en representación de otro sector religioso, podía dar unas palabras. Así que me llevé el libro La Educación de Elena de White. Cuando me quedó el turno para dar mi disertación, leí un pasaje de Elena de White del libro La Educación que dice, este pasaje es súper conocido, ¿no? La mayor necesidad del mundo es la de hombres y mujeres fieles, como la brújula al polo, etcétera, etcétera. Es un pasaje súper conocido que está en la página 56 o por ahí, del libro La Educación. Después de leer eso, hice una explicación, una arenga, hablé a los jóvenes de cómo tenían que prepararse. Bueno, al terminar todo eso, el cura se acercó y me dijo, la verdad me encantó lo que usted dijo, el pastor evangélico también, y nos fuimos. Ahora, el cura se metió en la iglesia y el pastor evangélico y yo nos fuimos para otro lado, y como teníamos que esperar, yo tenía que esperar a mi hijo, que creo que era una de mis hijas menores, que saliera del acto para llevármela a casa, me quedé ahí en la plaza. Y vino el pastor evangélico y se sentó al lado mío, él tampoco se ve que tenía nada que hacer, se sentó al lado mío y empezamos a charlar. Ya nos conocíamos de antes con el pastor evangélico, con Nazareno González, se llama él. Éramos medianamente amigos, colegas del ministerio, de dirigir iglesias, ¿no? Y nos quedamos charlando. Y una cosa llevó a otra y de repente el pastor Nazareno González me dice, hablando de la situación espiritual de las iglesias, ¿no? De la de él, especialmente porque él no iba a hablar de la mía. Dice, ¿sabes qué, Daniel? Somos la Odisea. Estamos viviendo una tibieza que podría llegar a ser mortal. Y yo me quedé mirándolo. Yo decía para mí mismo, no se lo dije a él, ¿cómo se atreve a arrogarse el título de que ellos son la Odisea? Nosotros somos la Odisea, los adventistas.
Como si ser de la Odisea fuera un título espectacular, ¿no? Oh, Filadelfia es un lindo título. Pero la Odisea no, pero yo estaba, ¿cómo ellos van a hacer la Odisea? No le dije nada. Pasó la cosa, nos despedimos. Después me quedé pensando. Digo, pero claro, si la Biblia fue escrita para todos pueden entenderla y todos pueden creer que son la Odisea, Filadelfia o Éfeso. No es exclusiva nuestra. Y así es, lo he pensado mucho. La Odisea es la condición natural del último cristianismo antes de que venga Jesús. Lamentablemente, en la iglesia adventista también, cumpliendo lo que Dios dijo a la Odisea. ¿Y qué es lo que Dios le dijo a la Odisea? Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Y nosotros podríamos pensar cómo la iglesia adventista ha crecido fabulosamente alrededor del mundo. Tenemos de todo. Somos una iglesia admirada por nuestras instituciones de salud, nuestras universidades. Ninguna otra iglesia cristiana, tal vez los católicos, pero el resto no tienen tantos sanatorios ni instituciones de salud y no tienen universidades ni colegios como tenemos nosotros. Así que estamos haciendo la obra. La estamos haciendo porque esto es realmente la obra de Dios. Entonces no podríamos ser la Odisea, porque el Señor dice acá, no eres ni frío ni caliente. Estás transitando por una zona de confort. Y ese es el problema, que estamos transitando una zona de confort que no nos está conduciendo a una mejor vida espiritual. Lo digo con todo el conocimiento de causa y con todo el dolor del corazón, porque yo he visto en las estadísticas la cantidad de gente que se borra de la iglesia adventista es igual o más que la cantidad de gente que se bautiza. Si la gente que se ha bautizado alguna vez en la iglesia adventista y ahora abandonó, siguiera viniendo a la iglesia adventista, triplicaríamos la cantidad de miembros. Pero algo funciona mal. Algo tenemos que no podemos conservar a los miembros. ¿Es exclusivo de la iglesia adventista esto? No. Por eso, por esta razón, porque muchas iglesias tienen miedo, y ahora no estoy hablando solamente de la iglesia adventista, estoy hablando de todas las iglesias, que tienen miedo de perder miembros, han bajado las normas para adecuarlas a lo que quiere la gente. Y la gente no quiere tanta estrictez en guardar el sábado. Y la gente no quiere tanta estrictez en el régimen pro salud. Quieren comer lo que sea. Y es más, muchos se van de la iglesia adventista porque no pueden comer cerdo y el cerdo les encanta. Y no pueden tomar bebidas alcohólicas, ni cerveza, ni vino, ni ninguna de las otras cosas, y les encanta. Entonces, dejemos esta iglesia de locos que nos prohíben todo, nos prohíben ser felices. Y entonces se van a las otras iglesias, y a las otras iglesias no les importa lo que comen, lo que beben, y lo que cantan, ni nada, ni cómo se visten. Con tal de que entren a las iglesias, lo veo todo el tiempo. Acá en el pueblo hay una iglesia adventista, una iglesia de los mormones, una iglesia de los testigos de Jehová, dos iglesias católicas, la iglesia principal y una parroquia chiquitita por ahí en un barrio, y 10 iglesias evangélicas. Sí, 10. Y creo que me quedo corto, creo que en realidad son 11 o 12, pero 10 seguro.
Y están llenas. ¿Y por qué están llenas? Porque tocan música del mundo con letra cristiana. Y la letra cristiana bastante cortita, ¿no? Bastante escasa. Aleluya, aleluya, y más o menos eso es todo. Y pueden comer lo que quieran, y bueno, nos amamos todos, y eso es la religión. El amor de Dios nos colma a todos. ¿Y eso está mal? Menos el amor de Dios, todo lo demás está mal. Porque el amor de Dios significa que nos tiene que sacudir cuando no estamos haciendo las cosas bien. Para darles un ejemplo de esto, también hay radios evangélicas acá en el pueblo. Creo que hay dos radios evangélicas. Bueno, un día estaba escuchando una radio evangélica, escuchaba a un pastor que lo conozco, pastor de acá, de una de las iglesias más grandes. Hay una iglesia evangélica que tiene como 400 o 500 miembros. Estoy hablando de un pueblo que es pequeño, tiene 25.000 habitantes, mediano, entre mediano y pequeño, ¿no? En comparación con los otros pueblos que están cerca de Buenos Aires, esto es pequeño. Pero una iglesia evangélica tiene 500 miembros. Y el pastor predicaba en la radio y les decía así a los jóvenes, hablando acerca de la alimentación. Le decía, muchachos, para que a ustedes no les pase como a mí, que ya estoy viejo y que no puedo comer ciertas cosas porque me hacen mal y tengo que cuidarme con lo que como, aprovechen ahora que ustedes son jóvenes, coman todo lo que puedan, ahora que su organismo está bien y lo acepta, ¿no? Porque cuando lleguen a mi edad ya no van a poder. Yo me quedé, estaba con mi esposa en el auto. Le digo, ¿vos escuchaste lo que dijo este pastor? Le dije el nombre del pastor, porque es un pastor conocido acá. ¿Vos escuchaste? Me dice, sí, no lo puedo creer. ¿Qué clase de consejo es el que está dando? Ahora que son jóvenes, arruínense la salud y disfruten de la vida, porque indefectiblemente cuando lleguen a viejos ya van a tener la salud arruinada. Ese no es un mensaje de Dios. Ese es el mensaje que le gusta escuchar al mundo. Y es el mensaje que más o menos se está transmitiendo dentro de las iglesias. Y dentro de nuestra iglesia también. Por eso hemos dejado el régimen pro salud, lo hemos abandonado. No es que no lo prediquemos, no lo practicamos. Y el Señor nos dice, esto es fundamental, todo lo que yo les doy es fundamental para la vida de ustedes, porque ustedes ni se imaginan lo que van a tener que pasar. Apenas hace poco, hace 2 años, les di un pantallazo de lo que va a ser el tiempo final. Les di un pantallazo. Y todos ustedes salieron corriendo a buscar una solución médica para su vida. Cuando yo hace 150 años les di un régimen pro salud que los haría sanos y no dependientes de ningún tipo de medicina. Pero ustedes tienen miedo. Y si ustedes tienen miedo, no puedo trabajar con ustedes. Porque yo no necesito miedosos en esta tarea. Yo necesito gente que esté dispuesta a morir por esto. Como los 3 jóvenes hebreos que en la llanura de Dura, en el tiempo de Nabucodonosor, por haber tomado la decisión 3 o 4 años antes o 5 años antes de comer alimentos saludables, estuvieron preparados para enfrentar la muerte.
Y el Señor nos dice, eso es lo que necesito en este tiempo. Por eso el mensaje de Apocalipsis capítulo 7 sobre los 144.000 es de gente que no se ha contaminado. Nosotros no nos damos cuenta que en este momento de la historia se está preparando al grupo de los 144.000. No nos damos cuenta. Pensamos que eso es para el futuro muy distante. Pero el tiempo de la Odisea se está terminando. Por eso es que el Señor empieza a gritar, oigan, dormidos, despiértense, es el tiempo ahora. No se prepararon antes, apenas tienen unos días para prepararse. Días proféticos si quieren, ¿no? Pero es muy poco el tiempo que falta. Este mensaje dice que nosotros, los que vivimos en esta generación, nos decimos a nosotros mismos que somos ricos, que nos hemos enriquecido y de que nada tenemos necesidad. Y ese era el pensamiento de la Odisea cuando fue destruida por el terremoto. Destruida, en realidad no fue destruida totalmente. Una parte fue afectada por el terremoto y ellos decidieron reconstruirla porque se habían enriquecido y de nada tenían necesidad, y se lo dijeron a Roma, no necesitamos nada, dejen, nosotros nos arreglamos. Y Jesús les dice, pero eso le habrá funcionado bien a la Odisea con respecto a Roma. Pero si tú confías en tus riquezas, en vez de confiar en mí, estás perdido. Estás perdido. Lo sé por experiencia, hermano. Como laodicense, también de esta parte de la historia mundial, hubo un periodo de mi vida donde yo era cristiano, pero mi seguridad no estaba puesta en Cristo. Estaba puesta en el sueldo que me pagaba el diario La Nación, donde yo trabajaba, acá en Buenos Aires. Todos los meses, sin falta, a fin de mes, en mi cuenta aparecía un dinero. Ese dinero era bastante. Me sobraba para pagar todas mis cuentas y me sobraba para ahorrar. Y esa era mi seguridad. Sí, yo le agradecía a Dios tener un trabajo tan bueno y tener un sueldo tan excelente, y daba mucho más del 10%, mucho más del 10% de mis entradas, porque me sobraba el dinero. Pero mi seguridad estaba puesta en que todos los meses, a fin de mes, yo cobraba un montón de dinero. Y un día el Señor, en su maravilloso amor, me dijo, yo voy a afectar tu seguridad. Yo te voy a mostrar que tu seguridad es falsa. Y así fue que en enero del 98, 1998, cuando yo entré a mi casa, después venía del trabajo y entré en la cochera, yo llegaba de noche porque el trabajo en un diario se hace de tarde, así que yo entraba a las 2, 3 de la tarde y volvía a las 10 de la noche. Estacioné el auto en la cochera de mi casa y no había terminado de apagar el motor y tenía un revólver puesto acá en la cabeza. Y ese día yo entendí que mi vida podría haber terminado ahí mismo. Si el hombre que entró en mi casa detrás del auto se le hubiera ocurrido o se le escapaba un disparo, me volaba la cabeza. Entonces, después de esa experiencia, que fue traumática para mí y para mi esposa, mis hijos ni se enteraron porque ellos estaban durmiendo. Gracias a Dios estaban durmiendo. Entonces, para ellos solamente está el recuerdo de lo que nosotros le contamos. Pero después de esa experiencia, cuando le agradecí al Señor, también le dije, Señor, sí entiendo el mensaje. Tú me salvaste la vida,
porque yo en este momento no estaba confiando en ti, estaba confiando más en las cuestiones materiales que el mundo me estaba dando. Te lo agradecía a ti, pero la realidad es que yo confiaba en el dinero que ganaba todos los meses. Y el Señor me dijo, te tenés que ir a vivir al campo. Pero el Señor, ir a vivir al campo, ¿y qué voy a hacer en el campo? Yo no soy un campesino. No me puedo quedar acá en la ciudad y yo hago una buena tarea acá. Tú sabes que acá yo le facilito a la asociación, a la iglesia, que se publiquen artículos sobre nuestra iglesia y etcétera, etcétera, cosas así, ¿no? Yo me dice, no, tenés que irte al campo. Y así me vine al campo en el año 2000, 2 años después de ese incidente, a depender exclusivamente de Dios. Yo no conocía al pastor David Gates, en aquel tiempo no sabía que él existía, él estaba trabajando todavía para la iglesia, creo que no había todavía iniciado su ministerio de sostén propio, así que no puedo decir que me haya copiado de la experiencia de él, pero pasé por la misma experiencia. Tenés que dejar la seguridad que te da el mundo, que te da un sueldo todos los meses y venir con la seguridad que yo te voy a dar. Y les puedo asegurar que fueron momentos difíciles, porque mi sueldo pasó de miles de dólares a cero. Y a partir de ese momento, lo que podía conseguir para seguir viviendo. Creo que Dios en este momento nos está mostrando que nuestra seguridad en las cosas del mundo son iguales a eso, a nada. Un día la podemos perder. Un día, de la noche a la mañana, el mundo fue cerrado para darnos una lección y una advertencia. En el pueblo, acá, mucha gente me conoce, que soy el director de la Iglesia Adventista, ellos saben quién soy yo. Del canal de televisión permanentemente me hacen reportajes preguntándome sobre las profecías. Les gusta. Dicen, usted habla bien claro de lo que está pasando y podemos entenderlo. Los otros, me lo decía un periodista, ¿no? Dice, los otros pastores evangélicos no tienen ni idea. Les hemos preguntado y no saben. No saben. Entonces, digamos que estoy aprovechando esa brecha, esa diferencia, para hablarle al pueblo. Tengo también un programa de radio donde hablo de todo lo que pasa en el mundo y siempre oriento a la gente a dejar de confiar en los hombres y confiar en Dios. Porque Dios es amor. Porque esta carta a la Odisea dice, unge tus ojos con colirio para que veas. Y en el versículo 19, yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Yo estoy a la puerta y llamo, y si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él, y él conmigo. Mis hermanos, si él está del lado de afuera de la puerta es porque no está del lado de adentro, porque no lo hemos dejado entrar. La Odisea no lo deja entrar al Señor porque sabe que el Señor adentro de su casa, adentro de su vida, no puede convivir con la cantidad de cosas que nosotros hacemos y que a Él le disgustaría. Pero como no queremos limpiar nuestra casa, entonces mantenemos al Señor afuera. Y el Señor dice, yo estoy a la puerta y llamo, estoy ahí atrás y te estoy llamando,
Por favor, déjame entrar, porque la noche viene. Al vencedor le concederé que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Finaliza diciendo: el que tiene oído, esto lo dicen todas las iglesias, ¿no? El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El Espíritu te está hablando a ti en este momento. Te está diciendo: déjame entrar en tu vida. Vives aferrado al mundo, vives aferrado a costumbres que son dañinas para tu vida, para tu salud. Vives haciendo lo que el mundo hace. Vives llevando a tus hijos detrás de dioses ajenos. Déjame entrar en tu vida. Quiero morar contigo para siempre. Quiero llevarte a la tierra nueva. ¿Por qué no quieres venir? ¿Por qué te aferras? ¿Por qué quieres seguir durmiendo? ¿Por qué no estás llenando tu lámpara con aceite? ¿Por qué no estás estudiando? ¿Por qué no estás orando? ¿No me quieres en tu vida? ¿Me usas solamente como el reloj despertador que es necesario para no llegar tarde al trabajo? No quiero ser eso en tu vida. Quiero ser tu amigo. Entregué mi vida por ti. ¿Tampoco la aprecias? Yo quisiera que cada uno de los que escuchan estas palabras pueda tomar hoy una decisión. Pueda dejar de lado el orgullo, pueda dejar de lado los títulos universitarios, pueda dejar de lado los negocios. Dejen de lado todo. Dejen de lado la moda. Nada es importante. Aférrense al Señor. Como en el año 2020 muchos oraban por salud, sigan orando por salud. Sigan haciendo la diferencia. Sigan ustedes deseando estar al lado de un Dios que nos amó de tal manera que ofreció a su Hijo para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Mis hermanos, un Dios que ama así no se deleita en castigar. Un Dios que ama así se deleita en abrazar, en besar. Que el Señor te bendiga, que puedas incorporar a ese Dios a tu vida y que el mensaje de la Odisea no sea pertinente para ti. Que el mensaje de Filadelfia sea pertinente para ti. No es obligatorio estar en la Odisea. Puedes cambiarte de iglesia. Puedes estar en Filadelfia. Que el Señor te acompañe, te proteja, te guíe y que nos podamos encontrar en la tierra nueva. Un abrazo grande para todos ustedes. Gracias por acompañarnos esta noche. Que Dios los bendiga. Gracias, Dios le bendiga a usted. Tremendos mensajes, la verdad. Estamos siendo sacudidos. Y bueno, ya lo invitaremos en otra oportunidad para que nos hables acerca de la salida al campo y todas estas cosas, porque realmente es interesante, ¿no? Hay muchas de las personas de las que estamos aquí, tenemos ganas de salir al campo y a veces decimos, bueno, es que no hay dinero, pero el Señor tiene otras puertas, ¿no? Para abrir. Entonces, necesitamos muchos consejos acerca de todo eso y muy, muy importante lo que nos has dicho para este tiempo. Realmente está siendo tremendo, la verdad. Muchas gracias. Dios le bendiga y que lo Un placer. siga utilizando realmente. Un tremendo tema maravilloso. Gracias. Gracias por la invitación. Muchas gracias. Dios le bendiga y bueno, que siga trabajando para la honra y gloria del Señor. Bueno, le damos gracias a nuestro Padre Bueno. Celestial, que Él es el que
promueve todo esto, ¿no? Y que nos dejemos usar. ¿Podrías, por favor, hermano, tener una oración para culminar? Tienes el micrófono cerrado, querido hermano Daniel. Oh, sí. Muchas Sí, gracias. amado Padre, gracias por amarnos tanto que todavía estás dispuesto a aguantar nuestros caminos errados. Gracias porque todavía nos estás llamando. Gracias porque todavía estás dispuesto a que nuestra vida cambie a la semejanza de Jesús. Hemos perdido tanto tiempo, Señor. Hemos llegado a viejos como iglesia. Tenemos tantos años, más de 150 años que nos estás llamando y orientando. Y ahora justamente cuando estás por venir, Señor, se está apagando nuestra lámpara. Padre, escuchamos las voces que dicen que el esposo ya viene. Las estamos escuchando cada vez con mayor claridad. Sacúdenos más fuerte. Señor, sacúdenos porque lo necesitamos. Por eso, Padre, estas reuniones que se están realizando, que abarcan todo el mundo, deseamos que puedan ser de beneficio para una iglesia dormida. Padre, queremos estar en la fiesta. No queremos escuchar que no nos conoces porque hemos llegado tarde. Te rogamos, Señor, ayúdanos, danos el aceite que necesitamos para nuestra vida hoy, no en el futuro. Hoy, Señor, cada uno de nosotros quiere abrir su corazón para recibirte a ti, a tu espíritu en nuestra vida. Que se haga tu voluntad. Por Jesús lo rogamos. Amén. Amén. Gracias. Dios le bendiga. Gracias por